Ver para crecer. Con el pastor Luis Ángel Díaz. Gracias por estar siempre en nuestra sintonía y ponerse al día de estos temas de cultura de liderazgo con el pastor Luis Ángel Díaz a través de su canal de YouTube. Insisto, comuníquese con el pastor, hágale saber cuáles son sus inquietudes sobre estos temas y en lo que usted considera él lo puede orientar. Hoy vamos a hablar de una temática que es, digamos, futurista. ¿Por qué? Porque vamos a hablar sobre el liderazgo, pero intergeneracional. Ya me trabé la lengua, vamos a decirlo bien. Es liderazgo intergeneracional. Ese es el tema que vamos a hablar. Excelente. ¿De qué estamos hablando específicamente? Pues básicamente lo que el apóstol Pablo señala en 2 Timoteo 2:2, lo que has oído de mí, encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Aquí Pablo presenta una cadena de transferencia y justamente de eso se trata este tema. De Pablo a Timoteo y de hombres fieles a otros. Esa es una cadena de transferencia. El liderazgo sano piensa siempre en generaciones, no solo en resultados inmediatos. Aquí hay un gran error, lamentablemente, de muchos líderes en la actualidad. No están pensando en generaciones, están pensando en los resultados hoy, en su bienestar hoy. Pero en este caso, es necesario que haya desarrollo de liderazgo intergeneracional. Y es así como la iglesia, como organización espiritual en este mundo, ha crecido y se ha establecido básicamente por muchos lugares. Así que vemos que el apóstol Pablo lo que está haciendo justamente es con señalar un proceso o una cadena de transferencia. Y de eso es lo que estamos hablando en esta ocasión. Hoy en día se habla mucho de que hay falta de liderazgo. Pues. Sí, sí, sí. Pero ¿a qué se deberá? Que los que deberían de capacitar, o con el ejemplo que usted nos pone de Pablo a Timoteo y Timoteo a hombres fieles, no hay ese compromiso o ese interés, o es que las nuevas generaciones no quieren aceptar ese reto. Bueno, justamente es por el problema que el mismo apóstol Pablo señala. No hay esa intencionalidad de transmitir vida y sobre todo transmitir forma de pensamiento, forma de ser a las siguientes generaciones. Y esto ya lo hemos hablado en programas anteriores, que lamentablemente empieza el problema en el hogar. Porque en el hogar no hay una intencionalidad de formar líderes. Los padres lo que más realizan es proveer a los hijos para que no les falte comida, educación, ropa, un lugar donde vivir, educación, pero eso es todo. No hay un proceso intencional de desarrollo de líderes, así que el problema empieza en la casa. Y luego la iglesia lamentablemente no puede lograr el impacto que se espera porque la iglesia apenas tiene un contacto de 14 horas por semana con las personas, y estoy hablando de aquellos que están permanentemente conectados con la iglesia. 14 horas a la semana, no es mucho, pero hay personas que solamente llegan 2 horas por semana a la iglesia, así que ya no son 14, son 2. Y para aquellos que llegan una vez al mes a la iglesia, imagínese usted qué puede hacer la iglesia. Entonces se bloquea el proceso. En definitiva, que no hay una cultura de desarrollo de líderes porque lamentablemente pues hay mucho egoísmo, no se quiere dar esa transferencia, no se quiere hacer ese ejercicio de levantar a una nueva generación. Ahora, ¿por qué es importante entonces desarrollar este tipo de transferencia de liderazgo? Y si no se hace, ¿qué va a pasar? En primer lugar, toda organización tiene que ser sostenible en el tiempo. Sostenible en el tiempo. Usted sabe que hay organizaciones, empresas que inclusive han pasado de generación en generación porque le han prestado atención justamente a esto. En el caso de la iglesia cristiana y de igual forma, bien o mal, pero hemos ido con ese proceso de trasladar a la siguiente generación lo que son los principios y valores cristianos. Pero hoy se está volviendo más complicado por el hecho de que la forma de pensar de la gente de hoy, la filosofía de vida de la gente de hoy, ha sido influenciada por muchos principios y valores que no son cristianos. Eso hace entonces que no se formen a las nuevas generaciones. Así que es, en primer lugar, importante porque una generación que no forma nuevas generaciones pierde sostenibilidad en el tiempo. La otra razón es porque el liderazgo no debe concentrarse en una sola etapa de edad o experiencia. La Biblia muestra la transferencia continua de generación
En el caso de Pablo, a Timoteo. Acá nosotros tenemos que ser cuidadosos porque hay muchas organizaciones que solamente han tenido vida institucional mientras sus creadores vivieron. Pero ya después de eso desaparece todo. ¿Qué pasó ahí? Pues justamente no hubo una transferencia de generaciones. La otra razón del por qué es importante es porque los líderes maduros aportan experiencia y los jóvenes energía e innovación. Cuando experiencia, energía e innovación se mezclan, esa organización tiene una certeza de que va a continuar en las siguientes generaciones, porque se está haciendo intencional. Más si esa organización lo hace una cultura, porque cuando ya es una política de transmitir a las nuevas generaciones el conocimiento y la experiencia, pues es obvio, va a haber un mejor resultado. Y por último, el crecimiento saludable ocurre cuando ambas generaciones trabajan juntas. Esto es la realidad como debería de ocurrir. No siempre sucede porque la generación joven está peleada con la generación de adultos. El adulto no le quiere dar espacio al joven y el joven quiere acabarse a los adultos. Entonces hay un pleito constante entre generaciones. Por ese motivo es que es necesario desarrollar liderazgo generacional, porque la vida de una institución no puede ser simplemente atada a la vida física del creador. Quien estableció esa organización deberá pensar cómo esto va a sobrevivir para la siguiente generación. Ahora bien, ¿qué pasa, por ejemplo, con estos jóvenes que no aceptan estos retos de liderazgo? Porque yo he visto muchos ejemplos de cuando se les dice, miren, van a tener una responsabilidad nueva. Esa responsabilidad no la quieren aceptar. Sí. No sé, dicen que no están preparados, o incluso hay otros que son obligados también, y que no, tal vez ellos mismos reconocen que no tienen todavía esa capacidad Sí. y que necesitan un tiempo más, pero hay desde arriba que les exigen y les demandan. Entonces, claro, pueden haber errores. Lo bueno sería que no hubieran, pero ¿qué pasa en estos dos campos? Los que no quieren aceptar y los que son obligados. Mire, el caso es el siguiente, de que cuando no hay responsabilidad por parte de la generación joven y tampoco lo hay de parte de la generación adulta, se produce un envejecimiento del liderazgo. Y como consecuencia también envejece la organización. Entonces, no hay sucesión, no hay quien vaya sustituyendo a los que van partiendo de esta tierra, porque no somos terrenalmente eternos. Entonces, cuando se envejece el liderazgo y se envejece la organización, eso va a terminar tarde o temprano, como ha sucedido en algunos casos. Llama la atención acá en El Salvador este hospital que se llama Benjamín Bloom, que ese fue fundado por una persona extranjera. Sí, no era salvadoreño. No era salvadoreño. Pero ¿cómo pudo lograr que su idea de tener un hospital para niños se mantuviera en el tiempo? Obviamente él dio la semilla económica para poder establecer el hospital, pero luego se organizó un patronato, es decir, una institución que se encargara para que esto estuviera constantemente activo. Ahora, por supuesto, las cosas han cambiado porque hay un presupuesto adicional que es la que ofrece el gobierno de la República. Pero mire qué interesante eso. Es decir, se quedó una institución, ya la persona falleció hace muchos años, pero ahí está la institución con vida y ahora especializándose aún mucho más. Y viene a ser un hospital referencia prácticamente aquí en el país. De eso estamos hablando, de sucesión. ¿Quiénes se van a encargar más adelante de esto? Si es una iglesia, más si son iglesias independientes, ¿quién se va a encargar de eso? Porque hay veces que tenemos una realidad en las iglesias independientes y es de que fallecido el pastor fundador prácticamente desaparece o entra en una crisis institucional y ya se complica, hay un conflicto y eso no es saludable. La otra razón del por qué es que del por qué o qué problemas se enfrentan las organizaciones, es que los jóvenes se sienten excluidos. Yo creo que nosotros mismos, cuando fuimos más jóvenes, dentro de las organizaciones a las que pertenecemos, nos vimos también en esa situación, excluidos, ¿verdad? Pero ¿y cuando son, digamos, obligados, pastor? Porque yo he visto que hay jóvenes que son obligados. Tienes que hacerlo y tienes que hacerlo, porque si no,
Ahí vas a ir a vender tomates. Bueno, eso en parte es bueno, Ajá. porque usted sabe que el joven madura su cerebro hasta que ya tiene sus 24, 25 o hasta 30 años y viene a procesar Sí. aspectos que no los entendía antes. Mientras eso no llegue, pues los padres empujando, presionando, o qué sé yo, cualquier tipo de institución presionando para que puedan aportar lo que se espera. Eso está como el caso de los que actualmente aquí en El Salvador han sido becados en las universidades. Ujú. O sea, no es que simplemente se les dice, vaya, te voy a pagar la universidad y anda a estudiar. No, no, hay un proceso de seguimiento. Sí. Y básicamente se les está presionando para que produzcan, ¿verdad? Lo que es en aspectos académicos, que sean personas que produzcan para El Salvador. Entonces, la presión es buena. Sin embargo, cuando no hay una iniciativa del joven, aunque haya presión tarde o temprano, eso lo va a terminar abandonando. Pero cuando el joven toma conciencia, lo va a tomar en serio. Antes de continuar con el programa, quiero recordarles que está a la venta ya mi primer libro que he titulado Desarrollar una visión, reflexiones para la vida. En él usted encontrará una ruta muy puntual para poder desarrollar su propio potencial y el de su familia. De igual forma, estoy animando a los jóvenes a través de este libro a que decidan por una ruta que les permita a ellos desarrollar todo el potencial que Dios ha puesto en sus vidas. Así que les animo en el Señor a comprar este libro y continuamos con nuestro programa. Las denominadas escuelas de liderazgo Ujú. es un principio positivo y es un vivero para poder hacer eso. Sí, las escuelas de liderazgo son buenas, solo que depende de cuál escuela, porque cuando se habla escuela no simplemente es una organización que capacita, sino que Ujú. también cuál es el tipo de liderazgo que está enseñando. Porque en cuanto a escuelas de liderazgo hay Muchas, varias, sí. ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de escuela? Pero en cuanto al concepto en sí y a la institución que está formando líderes, eso es bueno. Hay un defecto que en los procesos educativos que se dan tanto en escuelas como en universidades, y es de que muchas veces la formación es meramente técnica, meramente académica, pero poco para liderazgo. Ujú. Y es acá donde viene el resultado negativo para una sociedad, para una iglesia, para una comunidad, de que quienes están siendo formados no están siendo desarrollados como líderes. Y esto hace de que el futuro no sea tan certero, no se sepa qué es lo que realmente va a hacer. Por ejemplo, cuando hablamos de encontrar a un presidente o a un líder principal de una organización, siempre hay Ujú. problemas, porque no hay procesos de seguimiento. Y esto no es nuevo, esto es antiguo. Histórico. Mire cómo Moisés tuvo a uno, ¿verdad? A uno, en este caso Josué. Mire cómo Pablo tuvo a uno. En este caso se señala a Timoteo. Obviamente hubieron más, pero el apóstol Pablo no es que tenía una comunidad enorme, Ujú. ¿verdad? Eran pequeñas comunidades. Pero esta situación, si una organización no lo toma en serio o una iglesia no lo toma en serio, básicamente está destinada a desaparecer. Hoy en día, ¿qué perspectiva ve usted de liderazgo, por ejemplo, en El Salvador? Mire, hay crisis, hay Ujú. crisis. Mire, a la hora de escoger un presidente de la República para El Salvador, hay crisis. A la hora de escoger un líder para dirigir una gran denominación, hay crisis. Solamente que la institución o el partido político o la iglesia tenga intencionales procesos formativos, va a tener a uno o a dos personas. Porque no siempre son montones, Sí. ¿verdad? No, eso no es real, pues, ¿verdad? Siempre va a destacar uno, dos, tres o cuatro personas. Ojalá que fueran más, pero la realidad es de que se comprometen de corazón unos pocos. Así que ¿Pero en qué ese tendríamos ahí, sentido, pastor? ¿Miedo? ¿Hay algún temor? ¿Hay desinterés? Porque yo he visto mucha gente que se capacita, pero como usted dice, a la hora de exponerse, ujú, hay como que ya hay, no, mejor pensándolo no bien. tienen valor, no tienen el Exactamente. carácter, o sea, se quiebran. Sí. La razón justamente es porque culturalmente, si hablamos de países latinoamericanos, no somos una sociedad generadora de líderes. Sí hay organizaciones generadoras de líderes, pero casi siempre están orientados al aspecto empresarial, ¿verdad? Porque en la empresa encontramos a muy Sí. buenos líderes.
pero no los encontramos en partidos políticos, no los encontramos necesariamente en iglesias. Gracias a Dios que hay algunas denominaciones que tienen procesos formativos y a eso se debe de que siempre hayan personas, hayan líderes que están plantando iglesias, que están estableciendo ministerios, Sí. pero porque son iglesias que tienen procesos formativos. Así que cuando no lo hay, lamentablemente, no vamos a tener un resultado como el que se espera. Es un llamado de atención para todas las organizaciones, no solo de aquí de El Salvador, sino de Latinoamérica. No se trata de formar simplemente a profesionales, se trata de formar líderes. La parte técnica es indispensable, la parte profesional es necesaria, pero sobre todo la formación del carácter para encargarse de los destinos de una organización o de una nación. Hablemos de aplicar correctamente el desarrollo del liderazgo intergeneracional. ¿Cómo podemos aplicarlo? Hay una palabra clave que es mentoría. Mm. Mentoría. Cuando hay espacios de mentoría entre líderes experimentados y líderes nuevos, ahí va a traer un resultado. Ujú. ¿Por qué razón carecemos de líderes? Porque no hay mentoría. O sea, los líderes actuales están hiper mega ocupados. No tienen tiempo para dedicarle a una, a dos o tres personas su tiempo para desarrollar su potencial. Y eso hace que la organización sea perjudicada. Cuando el líder principal no está formando a otros de tal forma que se encarguen de proyectos serios, fuertes, de gran incidencia, entonces no van a existir. Sí. La mayoría de líderes que actualmente nosotros observamos en organizaciones y empresas que están avanzando, que están progresando, son gente muy ocupada. Deberían ser los maestros de las universidades, deberían ser los maestros de los centros de formación de líderes, pero no lo son, porque no tienen tiempo. Entonces, es ahí donde se corta la esperanza para una organización, para un país. Así que, mentoría. Esto es importante entre líderes antiguos y líderes nuevos. Delegando responsabilidades de manera progresiva, esa es otra forma. Escuchando tanto la experiencia como las nuevas perspectivas, porque los jóvenes ahora tienen una mentalidad muy, muy técnica, ¿verdad? En cambio, una persona, un líder que a estas alturas ha llegado a avanzar, pues no tiene menos de 60 años, Sí. 60, 70, 80 años. Este tipo de personas no son gente tecnológica, ¿verdad? Entonces necesitan del respaldo de los jóvenes, que son los que han incursionado en este tipo de casos. Usted puede ver a los presidentes de Estados Unidos o de países europeos, porque siempre buscan a gente muy adulta, ya prácticamente octogenarios, Sí. ¿verdad? O personas Que van de salida. más de 90 años. Y uno se pregunta, ¿y que no tienen personas más jóvenes? Sí las hay, No quieren pero es aceptar que ellos retos, sí. valoran la experiencia, Bueno. valoran la prudencia, valoran la sabiduría. En cambio nosotros pues no estamos en ese rollo, ¿verdad? Esto hace de que nosotros tengamos que mezclar necesariamente el adulto o adulto mayor con el joven, porque no hay mejor maestro que el líder que ya pasó por donde asustan, como decimos aquí en El Salvador, ¿verdad? Que ya pasó un proceso en el que fracasó, pero se levantó 10 veces, cayó 5, se levantó 10, o sea, ya es una experiencia que los jóvenes no tienen. Así que, aparte de eso, pues, promover el respeto entre las edades, entre las generaciones, y luego fortalecer la continuidad y la visión organizacional, que esto solo se hace si hay personas que se van levantando como gente nueva para asumir responsabilidad. Bueno, y esa parte creo que es interesante porque de una u otra forma siempre hay requisitos que le dicen la experiencia. Sí. Y que si usted no tiene experiencia, pues poco o nada podría tal vez para muchos aportar. Pero ¿cómo va a tener experiencia si no le dan oportunidad también? Sí, fíjese de que todo es necesaria. La experiencia todos tenemos que adquirirla. Por supuesto, hay personas que tienen más intuición que otros. Sí. Cuando encontramos en una organización a una persona con intuición, eso hay que aprovecharlo, claro, porque estas personas toman decisiones con pocos datos, pero saben por dónde va la solución. Por ejemplo, yo conozco casos de ingenieros muy bien capacitados, Sí. pero que no le llegan
al maestrón de obra, De como obra, sí. decimos aquí en El Salvador, ¿verdad? Así es. Un señor que ha pasado toda su vida directamente construyendo, y ese señor ya tiene 30, 40 años de experiencia, pero este académico que viene apenas graduando o que tiene al menos unos 10 o 15 años de experiencia, no es igual, Sí, porque resulta que la persona con gran experiencia dentro del área de la construcción, cuando ve un problema, se conecta con el problema, porque tiene mucha intuición, la experiencia le ha permitido evaluar ciertas cosas. sí. En cambio, el académico, pues sí tiene conocimiento, pero no así la experiencia. Hay que mezclar ambas, claro, para que todo resulte. Bueno, creo que en este mes hemos aprovechado mucho estos temas. Creo que lo cerramos con este que considero que puede llamar la atención. Ojalá que a jóvenes, a adultos jóvenes. ¿Por qué? Porque, como usted decía, ahí estamos escasez de Hay líderes. escasez, Hay escasez de sí. líderes. No hay... O sea, hay escasez de gente que se haga cargo Exactamente. de las organizaciones, porque sí hay personas que son buenos colaboradores, Pero no quieren ¿verdad? ser liderazgo. Y ahí es ahí donde encontramos el Ahí déficit estamos. que se tiene. Pero yo no dudo que usted ha tomado nota y ha podido ser parte de todos estos espacios durante este mes. Y cerramos diciéndole que, invitándole más bien a que usted escriba al pastor y también pues sea parte de esto porque es la única forma que tenemos retroalimentación. Por ahora es todo. Nos vemos en la próxima. Bendiciones.